Capitana Solney, escribo esta carta con la única esperanza de que la recibas lo antes posible. Pues al igual que yo, somos compañeras de aventuras. Tan solo deseo y espero que leas y entiendas por todo cuanto pasé en estos últimos meses, cuando decidí zarpar una vez más en mi barco junto a las infinidades del mar, con el único propósito de llegar a tus tierras, de las cuales ya tenía noticias debido a tus grandes hazañas. Aquí tu nombre ya es conocido por todos. Por ello, y sin más oscilación, decidí partir desde Palos de la Frontera, donde me hallaba en esos momentos, en busca de la persona de tan merecedora fama. No obstante, jamás imaginé, por el infortunio porque yo y mi tripulación íbamos a sufrir. A continuación, te narro los acontecimientos. Si has llegado a esta parte, eso quiere decir que aún sigo con vida. Todo estaba predispuesto para partir, la tripulación preparada y el barco listo. Los primeros días transcurrieron con tranquilidad, nada más allá de lo normal, dentro de una vida pirata. La mar era tranquila y mi gente leales, por lo que no debo de batallar mucho con ellas. Tuvimos algún que otro percance con otros piratas, nada que no haya vivido ya en mis años de experiencia. Siempre saliendo triunfantes, airosos de cuanto quieren hacerse con mi barco. No es algo que a día de hoy me preocupe demasiado. Cientos de veces he pasado por estas fechorías. Sé, Capitana Solney, que entenderás de lo que te hablo, o es al menos, es mi intención. No es plato de buen gusto que quieran arrebatarte algo por lo que tanto has luchado. Retorno a los hechos que me acontecieron, pues en pocas semanas el oleaje cambió rotundamente, como si el mismísimo dios del mar se hubiese enfurecido por surcar sus aguas. Nos golpeaba, nos empujaba una y otra vez. El oleaje era sorprendentemente fuerte. Estaba enfurecido. Varios de mis hombres desaparecieron. Fueron engullidos a las profundidades del mar. Intenté mantener el barco a flote tanto tiempo como pude, pero las fuerzas me iban abandonando. El frío y el agua ya calaban mis huesos, pero debía mantenerme, pues si yo me hundía, todo se desvanecería en esas aguas sin cólera. Tras varios minutos, o quizás fuesen horas, aún no lo sé, pues si fueron minutos, me parecieron horas. Algo, no sé muy bien el qué, detuvo toda esa locura, parecía propio de un hechizo. Todo se esfumó en un instante, las aguas quedaron en calma y el cielo del atardecer quedó despejado, como si de un mismo lienzo lo hubiesen pintado allí mismo, con finos trazos imperceptibles. Se podía avistar colores rosáceos y violetas al mismo tiempo que el sol estaba a punto de ocultarse. Desde la posición privilegiada
que tiene un capitán en su barco, observé todo el paisaje devastador que ese mar enfurecido había dejado. No daba crédito. En todo este tiempo jamás vi una crueldad así en lo que minutos antes nos habíamos encontrado. Mi tripulación se redujo a 3 hombres. El resto yacen ahora en sus ataúdes acuáticos. El barco había sufrido grandes daños. Solo se veían trozos de madera desperdigados por doquier. Me sentía exhausta física y mentalmente, pero no podía mostrar ese lamentable estado. Soy la única figura autoritaria y como tal, no podía dejar que triunfase el desánimo y el miedo. Así que sin pensarlo, alcé mi voz a quienes habían sobrevivido y les di palabras de aliento. No debían lamentarse por quienes se habían ido. Ellos sabían a lo que se exponían en este oficio. Al contrario, debían de estar orgullosos por lo que habían pasado y haber sobrevivido para contarlo. Pues no hay nada mejor para un pirata que pasar por grandes aventuras y estar vivo para contarlas, pues eso es lo que nos hace grandes hacia los demás. Una vez todo hablado, nos dispusimos a recoger los destrozos. Eran grandes las pérdidas, no solo las humanas. Mi barco se redujo a tablones casi en su totalidad, pero me sentía tan agotada por ese día que solo quería descansar, y ya un nuevo día traería nuevas esperanzas. Con un nuevo amanecer llegaron nuevos pensamientos. No creo que ninguno durmiésemos mucho, pero al menos sirvió para ordenar las ideas. Lo que ahora urgía era ir al puerto más cercano y una vez allí, amarrar el barco o lo que quedaba de él. Como bien sabes, Capitana Somni, nosotros tenemos nuestros medios para conseguir materiales y conocemos muy bien cada zona y con quién o no tratar. Eso no es un problema para los piratas. Eso sí, de lo único con lo que debemos andar con pies de plomo es con la guardia. Somos sus peores enemigos y sus ansias por echarnos la soga al cuello son más que evidentes. Lo siento, regreso a la historia. Mis pensamientos a veces navegan solos. Nos encontrábamos desorientados, sin saber muy bien en qué lado del mundo nos había escupido la tarde anterior el mar. Así que me dirigí a recoger mi brújula y cuando la abrí, no daba crédito a lo que mis ojos estaban viendo. Estaba girada sobre sí misma, sin ton ni son. Era algo incomprensible. No sabía qué clase de brujería era esa. Mis hombres estaban asustados ante tal hecho. Tanto como yo, pues ante semejante escena todo lo que se sabe sobre barcos y demás se viene abajo, no vale para nada, pues aquello era también desconocido para mí. Uno de mis hombres empezó a gritar: «¡Estamos malditos! ¡Estamos malditos!». Nuestros intentos de que volviese en sí no valieron para nada. Se dirigió a estribor del barco
saltó. Había enloquecido. Pero, ¿quién no lo habría hecho ya? Lo extraño es que todos siguiéramos cuerdos. Todos intentamos calmarnos. Algo se nos escapaba. Debíamos pensar en una solución para aquello, pero ni un solo pensamiento se venía a la mente. Quedaban pocos víveres. Ningún barco, ninguna gaviota había sido avistada. El sol nos quemaba la piel poco a poco y no cruzábamos palabras, ni tan siquiera una mirada. Pasaban los días y lo soportábamos como podíamos, dejando que el mar nos llevase o bien a la libertad o al mismísimo infierno, aunque creo que ya estábamos en él. No sé cuántas veces miré el horizonte en busca de un ápice de esperanza, pero nada, todo era una vana ilusión. Estábamos casi al borde de la locura. No sé cuánto tiempo había transcurrido desde que embarcamos a lo que sería un viaje sin más complicaciones que las que suceden. Las que suceden normalmente en un barco pirata. La esperanza se había esfumado cuando de repente el barco dio un sobresalto y nosotros con él. Cuando divisé una vez más lo que creí que solo sería agua, entonces en ese momento pude ver que había topado con tierra firme. Estaba expectante. No sabía si todo eso se desvanecería en el momento en que lo tocase o si era tan real como parecía. Llamé a mis hombres que permanecían inmóviles y con las pocas fuerzas que aún nos quedaban nos adentramos a esas tierras desconocidas. Había abundante vegetación, pero ni un solo ruido, algo que despertaba en mí una alerta de que todo era bastante extraño. De nuevo, la noche se acercaba y ya metidos en ese pequeño mundo apartado del resto, pues parecía que habíamos llegado a los confines de la tierra, decidimos prender una hoguera y pasar la noche sumergidos en nuestros pensamientos, pues ninguno sabíamos cómo terminaría todo aquello. Al día siguiente exploramos el terreno, comimos algunos frutos y fue entonces cuando nos encontramos con algo maravilloso, casi fantástico. Ahí, en mitad de todo ese silencio y vegetación, se encontraba un arco en el centro de lagunas de aguas cristalinas y debajo del arco un pequeño altar. Todos sentimos la necesidad de beber esa agua tan pura, pero por alguna razón no lo hice. Pude convencer a uno de mis hombres que no lo hiciera, pero nada pude hacer por el otro, que como alma que lleva el diablo, se tiró a las aguas bebiendo, empapándose en ellas. Acto seguido se dirigió al altar, donde había un escrito que decía: estas son las aguas milagrosas que te concederán la vida eterna. Aquel que ose beber de ellas pagará un alto precio. Los dos, que aún estábamos cuerdos, nos mirábamos y decidimos irnos de ese lugar
Era un sitio donde la atmósfera estaba enrarecida. El que había bebido venía tras nuestra y se jactaba de lo fuerte y vivo que se encontraba en esos momentos. De repente, algo hizo que regresara en mí toda la esperanza perdida. Encontramos un hallazgo más ante nosotros. Había un barco encallado en su terreno donde hace muchos años fluctuaba agua. Se veía muy viejo, sabe Dios cuántos años llevaría ahí dormitando, y entonces lo vi. Hace varios años escuché la historia, pero por alguna razón la había olvidado. Parece ser que en los confines del mundo existían unas aguas poderosas que hace al hombre vivir para siempre. Muchos habían ido en su búsqueda sin ningún resultado y otros jamás regresaron. No podía creerlo. Estábamos en ese lugar. Milagrosamente lo habíamos encontrado. Mis hombres estaban asombrados de la historia que les conté sobre ese lugar. Quien había bebido se burlaba ahora de todos los que no habían conseguido llegar allí, pues él lo había hecho y viviría para contarlo. Algo me decía que ese acto no le traería nada bueno, pues no podía evitar pensar que si nosotros lo habíamos encontrado, más gente lo había hecho, y una prueba evidente era ese barco abandonado hace años. La pregunta es, ¿por qué no existe nadie que haya sobrevivido si supuestamente alcanzas la inmortalidad? Dejando atrás todo ese bombardeo de pensamientos, decidí tomar mi mando de nuevo y ordené que tomasen del barco abandonado todo lo necesario para el nuestro. Y así fue. Transcurrieron los días y habíamos reparado en cierto modo mi barco para de nuevo intentar volver al mundo real, pues aquello era sacado de una maldita fantasía. Solo uno de nosotros se encontraba plenamente en forma y de nuevo insistió que bebiésemos antes de partir, a lo que nos negamos en rotundo. Él, sin embargo, lo había hecho en numerosas ocasiones. Siempre he mantenido que esas aguas ocultaban algo oscuro, algo siniestro que no tardó en salir a la luz. Habíamos embarcado y nos alejábamos de aquellas tierras llenas de silencio y misterio. Fue entonces cuando un grito de terror me hizo girar para contemplar la escena más horrible y espeluznante que había visto jamás. Quien presumía y enorgullecía de haber bebido, ahora se descomponía ante nuestros ojos como un cadáver decrépito. Había envejecido hasta quedarse en los huesos. Aterrorizados ante semejante escena, no articulamos palabra alguna. Ahora sé por qué nadie ha conseguido regresar, porque no hay supervivientes. Sí, vivirás eternamente, dice el altar, pero en el momento que bebes, estás firmando tu sentencia de muerte, pues solo se cumple esa norma si te quedas allí, un precio alto a pagar. Lo que me hace pensar, aun siendo pirata, que el ansia de poder llega a extremos ilimitados, hace que perdamos la cabeza. Partimos sin más, intentando dejar atrás toda esa locura, todo lo vivido y transcurrido, rezando que el barco encontrara rumbo a la civilización. Capitana Somni, puedes osar de llamarme loca, pues estás en tu derecho. Y entiendo que no creas ni una sola palabra de cuanto te he mencionado. Pero como piratas que somos, jamás mentiría a alguien de nuestro gremio.
Por ello, también de alguna forma debo darte las gracias, pues si nunca hubiese partido en busca de tu presencia, jamás habría encontrado dicho lugar. Por último, solo quiero darte a conocer que si quieres comprobar más de esa historia, que vengas a visitarme. Yo, la capitana Susurros del Sur, te estaré esperando en aguas del Guadalquivir al sur de mis tierras.